Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo 12º del tiempo ordinario en el ciclo B. Y además, justo este año, este domingo cae 20 de junio, que es para el testigo fiel una fecha señalada, porque es el aniversario del sitio. Fue creado el 20 de junio del 2003, así que este año el niño se ha vuelto mayor de edad, ya tiene la llave, ya va solo por internet. Pero de todos modos yo me alegro mucho como padre de la criatura de este aniversario y les agradezco a todos los que cotidianamente, con su visita, con su colaboración, cotidianamente ayudan a que este sitio se mantenga en línea. Es un sitio, como habrán visto, muy grande, lleno de información y difícil de mantener en línea. Bueno, muchísimas gracias a todos y un poco de oraciones para que se pueda seguir adelante y se pueda seguir trabajando. Bueno, muy bien, vamos al Evangelio de hoy. Evangelio, como saben, cada domingo la liturgia usa una coletilla típica, digamos, o sea que todos los domingos usa una coletilla parecida, que es: en aquellos días, en aquel tiempo, en aquel día, dijo Jesús, y nos da la impresión de que eso que leemos, esa perícopa que leemos este domingo o cualquier otro domingo, cae como un aerolito, y así la de hoy, por ejemplo, comienza diciendo: un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos. Y claro, eso no nos permite hacer la conexión con el domingo anterior, ya han pasado 7 días, pero en el Evangelio de San Marcos este texto es el inmediato, no tiene ningún tipo de corte con la reflexión sobre las parábolas que leímos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminaba con una reflexión sobre el estatus ambivalente de las parábolas? Revelan y ocultan. Al pueblo le hablaba en parábolas en la medida en que podían entender, pero a ellos se los explicaba todo en privado. Ese estatus ambiguo que tiene la parábola, que revela y oculta. Nos pone en la dimensión del misterio, pero al misterio solo accedemos acompañando a Jesús. San Marcos quiso que este texto que viene ahora quedara íntimamente conectado a aquello. Y comienza literalmente, no como dice la liturgia, un día Jesús, sino que literalmente comienza así: al atardecer de ese mismo día, o sea que la conexión es total. Al atardecer de ese mismo día, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí va a ocurrir en principio una acción taumatúrgica, una acción de poder milagroso. Jesús está descansando, lo despiertan para que ayude, para que haga algo, porque hay una tremenda tormenta, y Jesús se para, increpa al mar, increpa al viento y todo se calma. Es una acción taumatúrgica. Efectivamente, tras esta perícopa van a empezar una serie de milagros. Entonces vinieron una serie de parábolas y ahora van a empezar una serie de milagros. Pero esto en el medio es una acción taumatúrgica, pero que es también una verdadera parábola en acción. Está como ahí en el medio. Es una acción taumatúrgica, pero es también una parábola. Una parábola que hay que descifrar, porque precisamente nos dijo San Marcos que las parábolas tenían ese estatus ambiguo. Entonces esta es una parábola en acción que hay que descifrar, igual que las otras parábolas. ¿Ven? Entonces es muy importante la conexión, tanto con lo anterior como con lo siguiente. Eso es un aspecto. Además estamos en el medio del lago de Tiberíades, el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades. Bien, o lo llamamos nosotros Mar de Galilea. Pero es un mar, no, es un lago. ¿Y dónde salió lo de Mar de Galilea? De Marcos, se lo inventó él. No se llama Mar de Galilea. Es una de las curiosidades que digamos, la geografía simbólica de San Marcos haya tenido tanta presencia, obviamente con 2000 años de cristianismo. Todos llamamos al lago de Tiberíades Mar de Galilea. Pero en realidad no es un mar, es un lago, y además esa denominación se la puso Marcos. No se llama Mar de Galilea.
Incluso si van a San Lucas van a ver que corrige. Cuando San Marcos dice mar de Galilea, él pone lago de Galileo, lago de Tiberíades. O simplemente el lago. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque el mar tiene un valor fundamentalmente simbólico dentro de la escritura. En conjunto, podríamos decir, nosotros estamos en una época de la cultura en la cual la naturaleza no tiene un inmediato valor religioso ni simbólico. Inmediato. Puede tenerlo, pero de hecho, para nosotros, cuando llueve, no se nos ocurre que Dios abre las compuertas del cielo. Nada, eso es una imagen que ha pasado a la historia. Para nosotros simplemente se han condensado esto con aquello, se ha golpeado el protón, el electrón y sale agua. Es una acción física puramente. De hecho, podemos predecir las lluvias con 7 días o más. Bueno, lluvia o lo que sea, vientos. Bien, la naturaleza no tiene para nosotros de manera inmediata un valor simbólico. En la escritura sí. Y eso es muy importante tenerlo presente. No podemos comprender del todo la escritura si no nos metemos en su lenguaje. Independientemente de que que nosotros experimentemos la cosa de la que habla la escritura, la experimentemos de distinta manera. Pero para poder entender lo que dice, tenemos que entender su fondo simbólico. Aquello que la escritura ve en la naturaleza. ¿Y qué ve la escritura en la naturaleza? Una serie de fuerzas. Dios es el que tiene más fuerza de todos, por eso es Dios. Pero la naturaleza en su conjunto son una serie de fuerzas. Y algunas fuerzas son especialmente difíciles de dominar. Tú domenias la soberbia del mar y aplacas la hinchazón del oleaje. Tú domenias la soberbia del mar. O sea, el ímpetu del mar no es nada natural, es soberbia. Es un vicio, es soberbia. Tú domenias la soberbia del mar. ¿Cuál es el acto creador primigenio? Aquel en el que Dios organiza todo el caos. En el principio creó Dios cielos y tierra, 2 puntos, la tierra caos confuso, oscuridad encima del abismo y un viento de Dios aleteando por encima de las aguas. Un viento tormentoso, un viento terrible. Eso quiere decir la expresión, ¿no? Entonces dice Dios, hay luz y hay luz. Y la luz se separa de las tinieblas. Y las aguas van a su sitio. Y quedan las aguas de arriba, las aguas de abajo y una capa firme, el firmamento separando unas de otras. Es otro modo de comprender, de experimentar más que de comprender, de experimentar las fuerzas de la naturaleza. Obedecen a la voz de Dios. Lo vemos muy lindo en la primera lectura, en la de Job, ¿no? Cuando Dios le quiere marcar a Job, bueno, ¿qué me estás cuestionando tanto? Tú eres un hombre, yo soy Dios. Entonces, ¿cómo le expresa Dios la diferencia entre Dios y el hombre? Yo soy el que planteo los límites al mar. Tú le dices al mar que se vaya y no se va, pero yo sí. Yo le digo que se vaya y se va. Entonces yo le pongo los límites. Bueno, ven, el mar siempre tiene un valor simbólico. Incluso, como saben, hay una pequeña parábola, historia preciosa dentro del Antiguo Testamento, en parte humorística, que es la historia de Jonás, cuando Jonás huye de las órdenes de Dios y entonces, ¿para dónde se va? ¿Dónde es lo contrario de Dios? Si yo quiero huir de Dios, ¿a dónde me voy? Bueno, pues me voy al mar. ¿Ven? El mar tiene ese valor. Entonces Jonás se va al mar, pero resulta que el mar se empieza en realidad, el fondo descriptivo de esta parábola en acción de San Marcos tiene que ver con aquello de Job, ¿no? El mar se encrespa y están a punto de morir, y entonces, bueno, Jonás descubre que es él el causante, porque él quiso huir de Dios del que no se puede huir, porque incluso Dios está ahí al lado del mar, ¿no? Entonces, bueno, ya saben todo el episodio del cetáceo, en fin. Todo esto es importante tenerlo presente porque San Marcos le ha dado valor simbólico al espacio del lago de Tiberíades
y lo llamó Mar de Galilea, para mostrar que eso que ocurre en medio de Galilea, y el Señor se mueve de orilla a orilla todo el tiempo, eso que ocurre en medio de Galilea ocurre en el lugar de las fuerzas más elementales y profundas de la realidad. Este Jesús no es un chamán que tiene un par de poderes, no son los poderes taumatúrgicos de Pitágoras, no es un milagrero más. Realmente él domina la fuerza del mar. Y entonces, ¿quién es este? ¿Qué hay con este? No es un simple taumaturgo. Ahora van a venir una serie de milagros, pero empiezan allá arriba. Empiezan en una cristofanía, manifestándose Cristo en toda su plenitud. Toda su plenitud, que es toda una hondura de misterio, porque no se le pone nombre. ¿Quién es este? Y no hay una respuesta. Y nosotros tampoco tenemos que ponerle nombre a eso. ¿Quién es este? ¿Ven? Contemplan un misterio. Pero el relato no se agota en el aspecto cristofánico o epifánico, como lo quieran llamar, o teofánico. No se agota en ese aspecto cristofánico de manifestar que este, que parece un taumaturgo, que parece un maestro, yo lo invoco como maestro, sin embargo, tiene una hondura de misterio que va más allá. Sino que el pequeño relato de San Marcos apunta a una meditación sobre la fe. San Marcos sabe perfectamente, porque él va llevando a la dimensión simbólica cada uno de estos elementos de lo que va ocurriendo en ese lago. Entonces, San Marcos sabe perfectamente que cuando él habla de estas turbulencias, sus lectores las vamos a traspasar y ya no son una tormenta en el mar, sino que son las tormentas de la historia, lo que nos pasa en la iglesia, los momentos en que el Señor está dormido, porque hay momentos en que el Señor está plácidamente dormido y nosotros le estamos pasando mal en la historia, y Él está plácidamente dormido, y nos sale con sus tropas y San Miguel Arcángel y sus ejércitos celestiales a salvar a su iglesia, sino que la iglesia tiene que aguantarse las tormentas de la historia. Por eso lo escribe Marcos, no lo escribe para contarnos una anécdota de una tormentita, nos está diciendo, miren, esto es normal, porque todo ocurre en torno a una fuerza que solo Dios la puede dominar, y a veces duerme. Y entonces, ¿cuál es la actitud del creyente? ¿Cuál es la actitud de la fe? Uno diría, bueno, espontáneamente la actitud de la fe es clamar al Señor, porque en la angustia, en la tribulación, como pasa en el Salmo, ¿no? En la tribulación se acude al Señor y Él domina la fuerza del mar. Y hacen eso los discípulos, acuden a Él en la tribulación. Pero ¿qué ocurre? Que hay algo, y esto es exclusivo de San Marcos, me gustaría que lean comparativamente la misma escena en Lucas y en Mateo, y van a ver cómo se transformó el modo de hacerle la increpación a Jesús, ¿no? El modo de pedirle que actúe. ¿No te importa que perezcamos? Miren qué fuerte, ¿eh? ¿No te importa que perezcamos? Esa iglesia, esos discípulos, no están al lado del Maestro, pero no son capaces de acompañar realmente al Maestro. Esto es todo un anticipo de lo que va a pasar en la Pasión. Recuerden que en la Pasión según San Marcos, la iglesia lo deja radicalmente solo a Jesús. Es la pasión más solitaria de las cuatro. Realmente, en la Pasión de San Marcos, la iglesia abandona a Jesús. Y aquí pasa un poco eso, es un anticipo, ¿no? Pasa un poquitito eso. Los discípulos no son capaces de sintonizar con ese maestro, con el que sin embargo están en la misma barca, pero no son capaces de sintonizar. No lo comprenden, no entienden el lugar de ese silencio de su maestro, de ese retirarse de su maestro. No entienden ese lugar. Y claro, a veces pasa, en la historia nos pasa un poco lo mismo. No quiere decir que
a ver, yo quisiera que quedara claro esto. Esta meditación de San Marcos apunta a un aspecto que tiene la fe en medio de las turbulencias. Por supuesto que nosotros podemos leer esto mismo en San Mateo, podemos leer esto mismo en San Lucas, y nos dice otra cosa. ¿Por qué nos dice otra cosa? Porque allí se habla de cómo la Iglesia confía en su Señor. Pero aquí la increpación de Jesús, que además si se fijan comparativamente con los otros dos, la increpación está después de que Jesús calma la tempestad. Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Fíjense, la falta de confianza en ese descanso del Señor revela una cobardía por parte de su iglesia. Y sin embargo ellos claman al Señor. Uno diría, qué devotos que son, ¿no? Porque van y rezan. Qué devotos somos, ¿no? En las turbulencias de la historia rezamos al Señor, sí, pero atención, en ese rezar al Señor puede haber algo que San Marcos, como único de los tres, San Marcos revela. Y puede ser que esa increpación del Señor sea no comprender la función de los silencios de Dios en la historia. Los silencios de Dios en su iglesia. Dios habla en su iglesia, Dios dirige su iglesia, pero Dios también calla en su iglesia, se retira y descansa. Y la fe verdaderamente acompaña al Señor cuando Él manifiesta su poder y saca su fuerte es tu izquierda y alta tu derecha, ¿no? Es el Salmo. Cuando Él saca fuerza y saca músculo, lo acompañamos. Además nos encanta esa parte, ¿no? Del Dios superhéroe que saca músculo. Pero Dios sigue siendo Dios también cuando no saca músculo, descansa y se retira a descansar plácidamente. Y la fe tiene como misión acompañar a ese Señor. Por eso era tan importante la unión con lo anterior, porque en lo anterior nos decía que Jesús los introduce a los suyos en la dimensión profunda del misterio. Y la dimensión profunda del misterio es que Dios está siempre, absolutamente siempre, cuando parece estar y cuando no parece estar. Y entonces cuando nosotros no somos capaces de recibir esa señal del Señor, es porque ahí hay alguna falla en la fe, en el modo de vivir esa fe. Bueno, esto es lo que nos dice San Marcos. Hay que complementarlo, obviamente, no todo es tan negativo, pero San Marcos es muy negro panorama en torno a los discípulos, y viene bien a veces que nos den un poquitito esta bofetada que da San Marcos continuamente a los discípulos, porque a veces nos creemos que porque ya entramos en el discipulado del Señor, entonces ya está todo conseguido, y en realidad el discipulado es un camino de penetrar en el misterio. Partes de las etapas de ese camino es darnos cuenta que nuestra fe es una fe que muchas veces raya la cobardía, ¿no? Porque solamente creemos en el Señor en el momento en que Él se manifiesta bien despierto, cuando Él saca músculo. Bueno, muy bien. Dejamos aquí, es un evangelio misterioso, un evangelio misterioso. De las tres versiones, esta es la que a mí me parece particularmente más difícil. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.